Bueno, vamos a ver las decisiones de localización. Hemos estudiado ya el tamaño óptimo de la planta, hemos estudiado qué es cómo podemos adecuar nuestro tamaño óptimo a la estrategia de la demanda. Hemos realizado un flujo de caja para el efecto, ¿no? Hemos visto cómo los diferentes tamaños de la planta pueden ir se pueden combinar o se pueden optimizar de acuerdo a cómo es que va creciendo la demanda, ¿no? Es lo último que habíamos hecho. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la localización. Es decir, hasta ahora ya hemos visto dos temas interesantes de la parte de la ingeniería del proyecto. Un tema de la ingeniería es que tengan que ustedes combinar la cantidad óptima entre maquinaria y trabajo. Habíamos revisado eso. El segundo tema de la ingeniería es que tengamos que adecuar nuestro flujo de caja, tengamos que adecuarnos al tamaño de la planta que optimice, que nos dé la mayor utilidad. Entonces, para eso es que habíamos generado flujos de caja. Entonces, habíamos generado tres flujos de caja y habíamos adecuado nuestro tamaño de la planta, viendo cuál era la mejor opción para nuestro flujo de caja. También dijimos que cuando la demanda es constante, entonces, si la demanda es constante y tenemos que escoger la planta, escogemos aquella planta que tenga, por supuesto, menor costo medio, ¿no? Es decir, que tenga menor costo total. Eso es lo que habíamos hecho. Y hoy día vamos a ver lo que son las decisiones de localización. Vamos a ver la localización. Eh, Algunos comentarios sobre las decisiones de localización. La decisión de localización es una decisión a largo plazo. Pues el momento que nosotros decidamos comprar un lote de terreno para construir la planta, para construir los ambientes que se tengan, estos van a permanecer en el tiempo. Y eso, por supuesto, va a tener repercusión económica en nuestro proyecto, ¿no? No es que uno se cambia todo el tiempo, incluso los costos de cambiar de localización son muy altos, ¿no? Recuerden que en el lugar donde decidamos instalar la planta, se tienen que realizar inversiones, se tienen que construir galpones, si fuera una planta grande, ¿no? O en el caso de uno decide una localización para un restaurante, hay que adecuar el restaurante, hay que ponerlo bonito, hay que invertir en los equipos que van a estar en el restaurante, y esos equipos a veces tienen que adecuarse a la superficie que vaya a tener el restaurante, ¿no? Entonces, las decisiones de localización tienden a mantenerse en el tiempo, son de largo plazo. Y esto, pues, genera repercusiones económicas importantes, ¿no? Las decisiones de localización van a generar repercusiones económicas porque, primero, vamos a invertir en ese lugar donde decidamos localizarnos. Y además, estas repercusiones no son tan fáciles, o sea, se mantienen, ¿no? Es decir, uno puede querer decir, no me ha gustado este restaurante, me voy a cambiar al año de zona. Lo puede hacer, no hay problema. Pero ese costo de transacción, el costo de cambiarse de una localización a otra, tiene un costo importante, ¿no? Incluso, ustedes saben, cuando se hacen las transferencias de los bienes inmuebles, tiene que pagar mínimamente el 3% por la transferencia del bien inmueble, ¿no? Comprar otro implica un 3% más de gasto. Y 3% es alto, ¿no? Para las inversiones que se van a dar. Entonces, las repercusiones son importantes. Por otra parte, las decisiones de localización también están atadas a los efectos que pueda tener en cuanto, por ejemplo, a la provisión de insumos. Uno va a ubicar su planta
lo más cercana a los insumos si es que los costos de transporte son altos, ¿no? Entonces, por eso se dice que la- las plantas de cemento se ubican cerca a las canteras para no estar transportando la piedra que se requiere para producir el cemento a lugares alejados. Entonces, repercute esto, ¿no? Lo que se tiene que ubicar la mejor ubicación. Ahora, ¿de qué depende esta ubicación? Va a depender del tipo de proyecto. No es que esto es uniforme para todos los proyectos. Eh, por ejemplo, un proyecto que lo importante sea que tenga una presencia nacional, que vayas a distribuir tu producto en diferentes lugares del país, probablemente lo importante sea que tus oficinas comerciales donde vayas a vender y la planta esté en un lugar que permita la distribución a todo el país de manera más fácil. Entonces habrá que ubicar. Pero además esto va atado a otros aspectos, ¿no? En realidad, los lugares donde se van a ubicar los ambientes del proyecto también están atados a aspectos relacionados con, por ejemplo, aspectos tributarios. Recuerden que existen lugares que tienen eh, beneficios fiscales, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se ha tratado de tener beneficios fiscales en la ciudad del Alto para que las plantas que se ubiquen no paguen el impuesto anual, el impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles. Entonces, hay incentivos tributarios para que se los pueda ubicar. No solamente incentivos tributarios, también hay, por supuesto, incentivos salariales, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿dónde creen que es más barato contratar mano de obra? ¿En La Paz o Santa Cruz? ¿Dónde será más barato contratar mano de obra? ¿En La Paz? En La Paz, claro, La Paz tiene una mano de obra más barata que Santa Cruz. Entonces, si tú tienes un proyecto intensivo en mano de obra, probablemente te convenga contratar en La Paz y no en Santa Cruz. Las decisiones de localización también pasan por decisiones relacionadas a los costos de pagar salarios, costos de los insumos, ¿no? Eh, pero al revés sucede, si bien la mano de obra es más barata en La Paz, los terrenos son más caros en La Paz. Comprar un terreno en La Paz es casi como comprar una propiedad en Buenos Aires, en Lima. Los bienes inmuebles en La Paz son extremadamente caros. ¿Sí? Con el precio de un departamento en La Paz no se puede comprar un departamento en Buenos Aires. Entonces, La Paz es muy cara en cuanto a la propiedad, pero es barata en cuanto a la mano de obra. Entonces, hay repercusiones importantes, como se darán cuenta, y va a importar los costos asociados al pago de la mano de obra, los costos asociados al terreno, la conflictividad social. Días que estamos viviendo momentos de conflictividad social, el departamento y la ciudad más afectada es la ciudad de La Paz. ¿Sí? Si uno tuviera la planta y tiene que vender a nivel nacional y su planta está en La Paz, no va a poder vender porque no le dejan vender por los bloqueos. No pueden pasar sus productos a otros departamentos. Y de La Paz, la única vía de acceso Oruro, Cochabamba está cerrada. Entonces, en, cuando uno piensa en qué es lo que debería considerar al momento de definir dónde va a estar la planta, también tiene que pensar en los aspectos sociales, ¿no? Los aspectos sociales, la conflictividad social. Entonces, todos estos aspectos repercuten en la localización. Es ahí donde se tiene que tomar la mejor decisión. ¿Dónde es que dónde es que voy a ubicar mi planta? Sí, y hay otros factores más, ¿no? Depende, no hay una solución única, va a depender
de lo que el proyectista está buscando. Por ejemplo, otro factor importante es el acceso a los mercados, el acceso a los insumos, los tributos, los costos de los insumos, los aspectos, la conflictividad social, pero también puede tener, por ejemplo, ventajas las cuestiones demográficas, ¿no? La edad de las personas. Eh, la disponibilidad de servicios. Eh, por ejemplo, el Alto es una ciudad con gente más joven, ¿no? O Viacha. Probablemente si tú quieres ser intensivo en mano de obra, Viacha te ofrecerá un lugar interesante. O las cuestiones climáticas. Ustedes saben que los centros de datos se ubican en lugares fríos, ¿no? Sí. Ubicación de centros de datos en Tierra de Fuego. Sí. Los de OpenAI han llevado sus centros de datos a Tierra de Fuego. ¿Por qué? Porque en Tierra de Fuego es muy fría, ¿no? Entonces, en cuestiones de energía se van a ahorrar el ventilar los equipos. Entonces, las cuestiones climáticas influyen también en la decisión de localización. La cultura, por ejemplo, Santa Cruz tiene bastante eh, cultura respecto a la moda, respecto a la farándula. Entonces, probablemente Santa Cruz sea una ciudad si tú te vas a dedicar a ese giro de negocio. Si quieres dedicarte al folclore, probablemente sea La Paz, Oruro. Quieres, depende de tu giro de negocio, entonces vas a ubicarlo y depende de todos esos factores es que vas a ubicar tu proyecto. Ahora, ¿cómo, cómo determinamos esa exactitud de la localización? Ojo, la localización lo pensamos en tres ámbitos, ¿no? La planta, es decir, dónde voy a producir, dónde voy a gestionar, administrar los recursos, las oficinas administrativas, y además dónde voy a tener las oficinas comerciales, ¿no? Que ese es otro factor importante. ¿Dónde es que voy a tener estos ambientes? Y, por supuesto, dónde voy a vender. El tercer factor es dónde voy a vender. ¿Qué es lo que voy a hacer para vender? Claro, mi planta puede estar en un lugar, mis oficinas en otro, y mis oficinas comerciales en un tercer lugar. Claro que esto implica también eh, tomar esa definición de tener en tres lugares diferentes, también implica costos administrativos y transaccionales altos, ¿no? Que si los auditores que están en las oficinas administrativas, cuando hagan auditorías operativas, tienen que ir a la planta y a los lugares comerciales, tendrán que desplazarse. El control se deteriora porque la planta no está cerca de la parte administrativa. En cambio, si tienes todo junto, es mucho más fácil, ¿no? Es como cuando uno piensa y dice, tengo mi negocio abajo, yo vivo arriba, entonces puedes controlar, puedes asegurarte que no pase nada. Entonces, esto te aseguran los ámbitos de la localización. Y en todos los casos, igual que en los casos anteriores, podemos tomar definiciones de la localización con diferentes metodologías. Vamos a aprender tres metodologías. Una es la clásica, es haciendo el flujo de caja. Podríamos hacer podríamos tomar en cuenta las localizaciones y pues pensar en un flujo de caja que me optimice la localización, ¿no? Aquel flujo de caja que maximice el beneficio de la localización. Entonces puedo ahí tomar esa decisión a partir del flujo de caja. O también podría tomar una decisión de localización a partir de algunos otros métodos, por ejemplo, el método cualitativo por puntos, que es el primero que vamos a aprender. Es un método en el cual nosotros asignamos puntos
a la localización y avanzamos. O el método de Brownson y Gibson, que considera una combinación de lo cualitativo con lo cuantitativo. Recuerde, lo cualitativo tiene que ver con percepciones, ¿no? Con las percepciones de las personas respecto a. Eh, la localización, por si acaso, pasa por una macro localización, que es ubicarnos en qué lugar se vamos a tener la localización. Y después de la macro localización escogemos un lugar en específico. Entonces aquí, por ejemplo, en este mapa, en la macro localización tenemos a toda Bolivia. Tenemos el mapa de toda Bolivia y en la macro localización tenemos que escoger un lugar en algún departamento donde instalar la planta. Claro, como les decía, va a depender del giro de negocio que tenemos, ¿no? No es que hacemos, pues vamos a hacer para todos igual. Es decir, si yo me dedico a hacer cemento, entonces escogeré el lugar donde esté la cantera, donde haya cemento. Si quiero producir, no sé, pues carbón, buscar un lugar donde hay carbón, ¿no? Porque necesito carbón para producir. Voy a elegir, ahí tengo lo macro y dentro de lo macro tengo lo micro. Entonces paso de un proceso de lo más grande a lo más chiquitito. Por ejemplo, acá diré, bueno, voy a escoger la ciudad de La Paz o voy a escoger La Paz. Y en La Paz voy a escoger a la ciudad de La Paz. Y dentro de la ciudad de La Paz tendré que escoger en qué barrio me voy a ubicar. Entonces, uno en la localización pasa ese proceso. Ustedes, ahora vamos a hacer varios ejemplos en estos días, pero ustedes tienen después que eh, poner esto en práctica con sus proyectos, ¿no? Tienen que elegir van a elegir su proyecto, ya sea en lo macro o en lo micro o en ambos. Pues va a depender de lo que se está haciendo para elegir en lo macro, en lo micro o en ambos. Tal vez en lo micro, digamos, bueno, ya que vivo en La Paz, quiero poner un restaurante en La Paz, solo me concentraré en lo micro. Pero si es una planta grande, no sé, alguien quiere poner una fábrica de papel higiénico, pues pensaré dónde me conviene poner una fábrica de papel higiénico. En Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, ¿dónde? ¿No? Y pensaré en los insumos, pensaré en el mercado, pensaré en los costos de producción, el paso de lo macro. Elijo el lugar macro, digamos, tal vez por consumo, Santa Cruz sea el lugar ideal, su población, por el nivel de consumo que se tiene, o Cochabamba, tal vez porque es un lugar estratégico para distribuir a toda Bolivia. Pienso en lo macro y luego al interior de Cochabamba escojo lo micro. En todos los casos tengo que seleccionar, tengo que hacer ese proceso. Eh, no necesariamente el estudio tiene una solución factible, puede tener varias soluciones factibles, puede ser factible tener, no sé, pues digamos, en una planta en La Paz y Cochancho, Cochabamba, cualquiera de los dos. Lo mejor es buscar aquella que tenga, claro, desde el punto de vista de la rentabilidad privada, aquella que me genere más rentabilidad, ¿no? Y como les decía, esto pasa por estas dos opciones, la macro localización y la microlocalización, que es el escenario donde nos vemos. Vamos a ir a los factores de localización. Eh, ya hemos hablado varios de estos factores. No les decía que influyen en la localización, los medios y los costos de transporte. Entonces, no es suficiente saber que hay un, que hay medios de transporte, sino cuánto me cuestan estos y si también hay costos de transporte. El otro día leía un estudio sobre los precios de las viviendas en La Paz y el estudio concluía que los lugares donde tiene más transporte son más caros o los más céntricos son más caros. La gente se evita el transporte viviendo en el centro o estando cerca de algún medio donde haya transporte de 24 horas, digamos. Entonces, los medios y los costos influyen en el transporte. Es probable que Oruro, por ejemplo, sea un buen lugar para disponer una planta y algunas plantas están en Oruro, ¿no? Ferrari, por ejemplo, está en Oruro. Hay plantas que hay en Oruro. ¿Por qué? Porque Oruro es un lugar estratégico, es fácil llegar a La Paz, fácil llegar a Cochabamba y tiene medios de transporte interesantes. En el pasado incluso más conectado, ¿no? Hasta teníamos un tren. Ahora creo que el tren creo que lleva todavía carga a Oruro, entonces
va a ayudar mucho a los medios de transporte. Lo que les decía, la disponibilidad y costos de mano de obra. Eh, Bolivia tiene el altiplano. Cuando algún rato quisieron llegar a Bolivia y instalarse porque me acuerdo que algún rato yo escuché que los que están construyendo los grandes centros de datos, en algún momento las nubes y ahora los centros de inteligencia artificial, tenían que escoger lugares fríos y que tengan posibilidad de generar energía, ¿no? Entonces, ahí voy a hablar un poco de lo ambiental y voy a combinar con la mano de obra. Un lugar que tiene sol y con paneles solares puedes tener energía eléctrica todo el año y además que es frío es el altiplano. Puedes poner tus procesadores, tus discos duros, tus computadoras, y el mismo altiplano los va a enfriar. El aire del altiplano los va a enfriar. Y el sol que tiene el altiplano va a tener energía, va a tener energía eléctrica. Pero ¿saben por qué no llegaron a Bolivia? Porque no había mano de obra calificada. No llegaron a Bolivia porque no había mano de obra calificada, no había técnicos capaces de operar ese tipo de plantas. Necesitas, claro, ingenieros en software, gente técnicos que reparen, mantengan los equipos. Y el análisis de OpenAI, ya me acuerdo haber visto en una nota de prensa, ¿no? Vi un estudio, decía, no se van a ubicar en Bolivia porque la mano de obra boliviana no tiene esas cualidades técnicas que se requieren. Entonces, no llegaron. No es suficiente, claro, que tengas esto, sino también que haya la mano de obra, ¿no? Y se requiere un tipo específico de mano de obra. Bueno, lo que hemos visto, ¿no? La cercanía a los mercados de abastecimiento de insumos y los factores ambientales que acabamos de comentar. Por supuesto, va a influir también la cercanía al mercado, lo que acabamos de hablar, la topografía. La topografía juega un rol, pues, importantísimo, ¿no? Recuerden que los costos, el acceso a los insumos va a estar relacionado con la topografía del suelo. Entonces, dependiendo dónde nos ubiquemos, vamos a tener mayor acceso a algo o más facilidad para alguna cosa. Entonces, no es lo mismo ubicarnos al nivel del mar o sobre el nivel del mar. Si hay alguna ventaja, ¿no? Por ejemplo, el altiplano está muy por encima del nivel del mar, más de 3.000 metros, y es un lugar ideal para capturar los rayos del sol. Sí, por supuesto que va a influir la topografía, pero el hecho de que estemos en la cordillera afecta a los medios de transporte, ¿no? No es tan fácil llegar. O pensando un poco en los yungas, quieres poner una planta en los yungas para traer producto procesado por los yungas, no sé, eh, eh, piñas, durazno, naranja en conservas, enlatados, difícil el transporte, ¿no? Ya hemos hablado de la disponibilidad del costo del terreno, entonces hay lugares donde el terreno es más barato, pero la mano de obra puede ser más cara. La estructura impositiva y legal, hemos visto. No solamente está el tema de los impuestos, también está el tema de los otros aspectos legales. Los diferentes municipios tienen también eh, regulaciones, normativa que afecta a los proyectos. Por ejemplo, muchas empresas constructoras hacen edificios, condominios, pero lo hacen bajo la legislación de Palca. Es un proyecto inmobiliario. Hace una construcción de unos edificios en Palca. El otro día he ido a ver un kilo de departamentos, hartos departamentos en Palca, ¿sí? Varios edificios de departamentos ubicados en Palca. Era, ¿Cuál era el argumento de hacerlo en Palca? Porque los permisos de construcción, la normativa para que reglamenta la construcción es mucho más sencilla. En La Paz es más complicada, más rigurosa.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, licenciado? Bueno, me salí un ratito, Escucha, Víctor. volvimos. Les decía, entonces, la estructura, voy a repetir un poquito, no sé qué momento se cortó. Eh, la estructura impositiva y legal es importante, ¿no? La estructura legal va a determinar también eh, las condiciones que podamos tener para lograr una mayor rentabilidad o tener ventajas al momento de instalarnos. Entonces, no sé lo que ocurre en la ciudad de La Paz o en el Alto. Para algunos negocios que buscan la informalidad, va a ser más fácil instalarse, o sea, en el Alto, en Viacha, donde no va a tener mucho control. En cambio, si instala en el centro, probablemente los fiscalizadores de impuestos sean más fáciles de ubicar. Entonces, las condiciones legales y ambientales, por supuesto, van a afectar a los negocios. Por ejemplo, mucho se habla en Bolivia de la seguridad jurídica. Y aquí voy a hacer un comentario general, ¿no? Entonces, una de las cosas, ustedes saben que Bolivia tiene muy poca inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Son los recursos que invierten los extranjeros en los países. Entonces, hay países que reciben mucha inversión extranjera directa. Argentina está recibiendo, ha recibido Starlink, OpenAI, va a estar llevando, Tesla va a hacer una planta en Argentina. Entonces, los inversores extranjeros llegan a los países. ¿Por qué? Porque tienen ventajas, ¿no? Al final, la mano de obra en Latinoamérica es más barata que en sus propios países. Entonces, si ven alguna ventaja, pueden hacerlo. Bolivia ha recibido muy poca inversión extranjera directa. ¿Y por qué se dice que ha recibido muy poca inversión? Porque las leyes relacionadas con la inversión extranjera son muy duras. Por ejemplo, una que se cuestiona mucho, se dice que si es que se invierte en Bolivia, un extranjero invierte en Bolivia y algún rato el Estado privatiza esta inversión, nacionaliza esta inversión extranjera, la nacionaliza, ¿no? Es decir, como ha ocurrido con las inversiones de las empresas hidrocarburíferas o en algún caso con alguna empresa minera, tú dices, esta empresa privada la voy a nacionalizar la Coca-Cola, que sea del Estado. Entonces, puedes hacerlo, ¿no? Porque al final tienes, eres el Estado, es tu tierra, entonces el Estado tiene poder, territorio, ¿no? Tiene la pues, capacidad de hacer algunas cosas, solamente que tiene que respetar los acuerdos y devolver las inversiones que ha hecho la otra persona y compensarle por estas pérdidas que pueda tener. Entonces tienes que compensar, no es que te lo puedas quedar porque eso sería un robo, les devuelves. ¿Para cuánto tienes que devolver? Claro, entonces ahí entra un proceso de dimensionamiento de cuántas son las inversiones que ha hecho y cuánto hay que devolverles. Las leyes bolivianas señalan que los las diferencias que puedan existir en el caso de inversiones extranjeras tienen que resolverse con la normativa boliviana. Y entonces los inversores extranjeros dicen, no, no está bien, porque en cualquier país del mundo, si se entra en controversia, digamos, Elon Musk entra en controversia con el gobierno argentino por las inversiones que hace Tesla en Argentina, eh, las controversias se resuelven en tribunales internacionales. Se va al tribunal de Nueva York y se resuelve en Nueva York, con un árbitro, si quieren, intermedio, un tribunal internacional. En cambio, en Bolivia, el árbitro lo quiere poner Bolivia y eso, por supuesto, desalienta a los inversionistas extranjeros. Entonces, son esos factores también que influyen en la localización. Claro, y después les decía, la disponibilidad de agua, energía, otros suministros va a ser importante. En el caso del Mutum, es interesante, tenemos una siderúrgica en el Mutum que se ha aperturado con bombos y platillos. Tenemos hierro, que es la base para el acero. Entiendo que no es de la mejor calidad, pero tenemos hierro y tenemos una siderúrgica. Tenemos, pero la siderúrgica requiere grandes volúmenes de gas y en el país no estamos encontrando gas. Un proyecto de cualquier empresario privado que quiera explotar en Bolivia y va a necesita energía, va a tener problemas con el gas, con la energía. Y si seguimos manteniendo este problema con el tiempo, la energía va a ser cara.
Actualmente todos ustedes, incluyéndome, disfrutamos de energía barata. Es barato para nosotros disfrutar de energía eléctrica. Pagamos muy poquito de energía eléctrica. En algunos otros países, el 20% del salario se va en consumo de energía. ¿Se imaginan tan caro? También tenemos condiciones aquí favorables, ¿no? Ninguno de ustedes debe tener aire acondicionado. No necesitamos. Nos hace frío, un poquito de abrigo y ya está. Nos hace calor y abrimos un poco la ventana y ya está. No necesitamos ni calefacción, aire. Generalmente no hay en las casas. Cuando en otros lugares es inevitable, ¿no? Es inevitable tener esas comodidades que aumentan la energía. La comunicación, por supuesto, importantísimo la comunicación. La comunicación es estratégica. Ahora es mucho más fácil el acceder a la comunicación, ¿no? Porque vivimos en un país casi que no restringe la comunicación, entonces todo está abierto, pero no necesariamente eso ocurre, ¿no? Entonces es posible que la China, por ejemplo, restringe el uso del Internet a ciertas páginas, ¿no? Es posible tener algunas restricciones, incluso en la era actual del Internet, ¿no? Basta que la China dice que tales cosas no se está y desde los operadores de proveedores de Internet se restringe las páginas, los IPs de las páginas que el gobierno no las considera y ya está. Cerraste la comunicación. La posibilidad de deshacerte de los desechos. Muchas empresas tienen pues residuos industriales que hay que deshacerse. Y a veces ese es el factor detonante que va a tomar la decisión de localizar una planta. Para los mineros, Bolivia es un dulce, pues. Es un dulce porque todos pueden van a verter sus residuos en los ríos y no van a recibir sanción alguna, ni van a pagar por esto. En realidad la norma prohíbe, ¿no? Tienen que tener diques, tienen que estar los diques contenidos, tienen que procesarse, tienen que mitigar el impacto del daño ambiental, es decir, la norma existe, pero ¿quién los controla? Nadie. Hay muchísimas denuncias de la contaminación minera en, en La Paz por el mercurio, ¿no? Muchísimas denuncias. Los pueblos indígenas, los SEG, denuncian que sus niveles de mercurio en sus cabellos son altos. Se han hecho pruebas de mercurio en los cabellos y es claro como comen pescado y comen los productos que vienen de río arriba y arriba está la explotación minera. Entonces la contaminación y el daño a las personas es muy alto. ¿Y quién controla esto? Nadie. La norma está, pero nadie controla, nadie va, nadie hace nada. ¿Sí? Entonces, por supuesto, para ellos, el no internalizar esos costos, así se llama, ¿no? Internalizar los costos asociados a la actividad minera no les genera ningún efecto. Entonces, producir oro en Bolivia es barato, producir oro en Colombia es caro. Si quieres producir oro en Colombia, puedes hacerlo, pero tienes que no puedes contaminar, tiene que estar libre de contaminación, sin uso de mercurio. Aquí usamos mercurio porque el mercurio, como ustedes saben, facilita la extracción del oro. Entonces es un mineral que ayuda a que el oro se vaya juntando, entiendo yo, sí, no soy experto. Pero, ¿quieres usar por otro método sin mercurio? Eh, hay, pero es costoso de aprovechar el Internet. Entonces, hay minería sin mercurio, pero es más costosa. Podemos hacer minería sin mercurio, sí. Podemos hacer más costos. Colombia es uno de los países que trata de aplicar estas normas.
Entonces, claro, para un productor de oro local que contamine, que nadie le controle, que use mercurio, que lo vierta el mercurio a los ríos, fácil. Pero para un producto, si controláramos, entonces no sería tan barata no serían los costos de producción, no serían tan baratos, ¿no? Tendrían que ser más altos y por lo tanto la ganancia por oro sería menor y seguramente desmotivaría, pero no dañaría tanto al medio ambiente. Entonces, todos esos factores son los que se toman en cuenta al momento de tener un proyecto, ¿no? Y hay cosas que algunos proyectos se olvidan. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos eh, centros de cuarto nivel para atención médica, ¿no? Entonces, tenemos medicina nuclear en Living, tenemos centros de medicina nuclear y radioterapia en La Paz y tenemos en Santa Cruz. Los centros de medicina nuclear tienen un acelerador nuclear y el acelerador, por supuesto, usa elementos radioactivos. La pregunta del millón es, yo no sé, o sea, en general, por la cultura general, conozco que esto van a generar desechos radioactivos. ¿Dónde se va, dónde se van cómo nos vamos a deshacer de los desechos radioactivos? Hay protocolos, ¿no? Se los entierra en en capas de hormigón, ¿no? Eh, hay procedimientos para deshacerse de los desechos radioactivos, ¿no? Los residuos radioactivos se los tienen que enterrar, se los tienen que llevar a un lugar que no tengan acceso, ¿no? Entonces hay procedimientos para deshacernos de los elementos radioactivos. Pero eso tiene un costo enorme, ¿no? Es más, hay países que pagan a otros países para tener tus elementos radioactivos en custodia. Entonces, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos generan residuos nucleares radioactivos y pagan a otros países para que los tengan en este país y no en el suyo. ¿Sí? Eh, todas esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Ahora, no pensemos en desechos radioactivos, pensemos en una cosa común, las botellas. ¿Sí? Las botellas, la normativa boliviana obliga a los generadores, miren, estoy hablando de la normativa boliviana. La normativa boliviana obliga a los generadores de botellas a encargarse del desecho de las botellas. La normativa dice que Coca-Cola, se le pregunta a Coca-Cola, ¿cuántas Coca-Colas has vendido? He vendido 10 millones de unidades. Entonces tienes que pagar a alguien para que se encargue de ese desecho. Esto hay todo un protocolo. Parte de lo que se recolecta es pagado por las embotelladoras. Pero claro, nunca es bien cuantificado. Recién están haciendo el modelo. Lo sé eso porque uno de sus colegas está participando en la construcción del modelo económico para la Cámara de Comercio para justamente este desecho. El otro día me lo comentaste haciendo esto. Me dijo, "Oh, qué interesante. Uno de nuestros colegas docentes. Eh, es posible hacer esto, pero hay que cuantificarlo. Entonces, tú quieres colocar, no sé, quieres vender agua. Voy a vender agua vital. O voy a llamar mi agua, agua Illimani. No sé, voy a vender agua Illimani. Estás pensando que si vas a estar en La Paz, tienes que cuantificar los costos, esa posibilidad de deshacernos de los desechos. Eh, bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? En realidad, hay muchos más factores de localización. Hay un autor, Derbiacitosis, señala que hay muchísimos más factores inherentes a la localización. Aquí hemos mencionado los más importantes. Estos costos de transporte lo vamos a saltar ahora por el tiempo, mañana lo vamos a ver. Iremos a los métodos.
Existen tres métodos para evaluar. Hay tres métodos para evaluar la localización, ¿sí? Uno de estos métodos se llama el método cualitativo por puntos. Es un método sencillo, altamente recomendado para un proyecto relativamente sencillo. Me ayuda a definir, tomar decisiones pronto. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Vamos a abrir el link, a ver si abre. Está abriendo el link. No lo abrió, ¿no? Chan, 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 chan. No abrió nuestro archivo. Bueno, vamos a intentar una vez más. Vamos a buscar en Cielo directamente. Es un repositorio de artículos académicos, ¿no? Aquí está Cielo. Vamos a buscar artículos. Cualitativo, puntos, localización. Vamos a ver si encontramos el artículo. No lo he encontrado. Ah, no importa, voy a buscarlo con más calmita, que es raro que no. Se debe perder el link, a veces lo borran, lo bajan, ¿no? Hay un artículo bonito sobre el método cualitativo por puntos. Pero el método sencillo, vamos a hacer el método. eh, Vamos a usar ustedes pueden usar su cuadernito o el Excel del método cualitativo por puntos. Y voy a hacer una aclaración. El método cualitativo por puntos, por si acaso, no solamente se utiliza para tomar decisiones de localización. Hoy lo voy a usar para localización, pero este método sirve para seleccionar alternativas, cualquier cosa de alternativas. Voy a poner, es para que se divierta. Entonces, un chico quiere elegir a una chica, entonces dice, quiero quedarme con la chica A, la chica B, la chica C. ¿Sí? Dice, quiero chica A, chica B o chica C. Bueno, puede ser un chico también, ¿no? A una chica quiere un chico, ya está. Va a elegir. En este caso vamos a hacer localización. La idea es tomar decisiones sobre diferentes alternativas. Entonces, ese método que se llama el método cualitativo por puntos me permite tomar esas decisiones. Método cualitativo por puntos. Se toman decisiones de localización, decisiones de inversión, decisiones de compra de algo, no sé, quieres comprar una casa, entonces podemos poner las tres casas y vemos cuál conviene. Compra de equipamiento, la elección de una alternativa tecnológica, podríamos definir por esto. Tiene algunas características este método cualitativo por puntos. Se basa en factores subjetivos. Puede ser complementado esos factores subjetivos por algún objetivo. ¿No? ¿A qué me refiero con factores subjetivos? El método cualitativo por puntos se basa en factores subjetivos. Puede complementarse con factores objetivos o económicos, que pueden complementarse, pero fundamentalmente es subjetivo. ¿A qué me refiero con la subjetividad? Nos referimos a la subjetividad que pasa por la percepción de las personas. Eso es lo subjetivo.
Lo subjetivo es la percepción que pueda tener una persona sobre algo. Entonces, por ejemplo, eh, yo digo, vivir en Villa San Antonio es vivir en el centro. Me parece cerca del centro San Antonio. Y alguien me dirá, no, 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 San Antonio es lejos. Vivir en el centro es Supocachi. Eh, Ahí tenemos un problema de subjetividad, ¿no? Tenemos dos valoraciones diferentes. Y ese es el problema, ¿no? La valoración suya y la mía es diferente, ¿no? El problema de la subjetividad pasa por nosotros asignamos diferente valoración de acuerdo a nuestra percepción y nuestra percepción está influenciada por todo lo que nosotros hemos ido viendo y acumulando como parte de nuestro conocimiento personal, que no necesariamente es verdadero. Entonces, esa es nuestra subjetividad. ¿Cómo se toma la definición entonces? La mejor definición es tomarlo en forma conjunta con un grupo de expertos. Entonces, los expertos definen, ¿sí? ¿Qué funciona? Se tiene que crear una matriz. Una matriz en la que se coloque en la primera columna el criterio. También se puede llamar el factor o criterio. Entonces, vamos a elegir tres lugares, ¿ya? Vamos a elegir tres lugares. Digamos que estamos en la microlocalización. A ver, algún grupo que haya trabajado con un restaurante. ¿Qué grupos han trabajado con restaurantes? Dígame tres zonas donde quisiera poner su restaurante. Nadie. A ver, algún voluntario. Tres lugares donde sería bueno poner un restaurante. Tres zonas. Miraflores, licenciado. Otro. Em, La Pérez. Ya, Miraflores. Ya, la Pérez Velasco. Y Puede ser Obrajes. Obrajes. Entonces tenemos tres lugares. ¿Qué es lo que vamos a buscar? La localización de un restaurante. Vamos a votar por la localización de un restaurante. Y vamos a tener algunos elementos, ¿ya? ¿Qué elementos tengo? Tengo una calificación y una ponderación. Entonces voy a combinar aquí las celdas. Voy a, para hacer una cosa así, tengo una calificación. Y aquí tengo una ponderación. Calificación y ponderación. Puedo verlo un poquito más chiquito por ahí. Sas. Y aquí tengo un peso. Ahora, ya que tengo los tres lugares sobre los cuales voy a decidir, tengo tres lugares. Tengo tres lugares sobre los cuales voy a decidir. Yo necesito criterios. Criterios que me permitan decidir. Por ejemplo, se me ocurre. eh, Voy a poner un criterio que estos días se me viene a la mente. Conflictividad. Pero tengo que colocarlo de tal manera que eh, como voy a sumar, o sea, voy a sumar y voy a elegir aquel que tenga más suma. Entonces, los criterios tienen que ser criterios que me asignan una ponderación, si quieren, positiva. Entonces, menor conflictividad.
parece muy importante. Todos los restaurantes que están en el centro estos días han sufrido, ¿no? No han podido vender. Otro criterio, ¿qué más se les ocurre? Mayor abastecimiento. Ya, muy bien, abastecimiento. Entonces podría colocar abastecimiento de insumos. Cercanía a insumos, cercanía a insumos. No, claro, porque tienes razón. Si vas a tener un restaurante, tienes que ir a comprar. Te falta pollo, a comprar pollo, carne, cercanía a insumos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los criterios con los que vamos a elegir? Facilidad de llegar. Ya le podemos llevar acceso. ¿Qué más? Licenciado, el costo de los insumos. Ya, costo de los, me parece importante el costo de los insumos, porque en algunos lugares, depende del restaurante, el costo va a ser más caro, ¿no? Si quieres comprar algo, eh, puedes comprarlo, pero tal vez sea más caro. ¿Qué más? Yo le pondría, por ejemplo, precio del local. Entonces puedo colocar alquiler del local. Alquiler del local. Digamos que lo voy a alquilar. Entonces, el alquiler del local, el precio del alquiler del local. Costo del alquiler, no sé, costo del alquiler. Licenciado, la seguridad. Me parece interesante. Seguridad. ¿Alguno más? ¿No? Algo más que se les ocurra, pues. Lice, también podría entrar la rentabilidad. Eh, Tal vez la rentabilidad no como rentabilidad, pero sí podríamos pensar, por ejemplo, se me ocurre, ingresos de los habitantes del lugar. Entonces, ingresos de los consumidores, de los comensales, ¿no? Ingresos comensales, voy a poner. Claro, porque si, efectivamente, si tienes comensales que tienen más altos ingresos, probablemente van a estar dispuestos a pagar un monto mayor, ¿no? No es lo mismo poner un restaurante en, en Viacha que poner un restaurante en Calacoto, ¿no? Probablemente en Viacha no estén dispuestos a pagar 40 bolivianos por una hamburguesa, pero en Calacoto, dado que la gente tiene más ingresos, probablemente va a estar dispuesto a pagar 40 bolivianos por una hamburguesa. Entonces, a ti te interesará tener, si es que es tu mercado, ese tipo de personas, tener un restaurante en un lugar donde la gente tenga altos ingresos. Una vez que hemos hecho esto, se debate el peso. ¿Sí? Este es el peso que le vamos a asignar a todo esto. Se puede colocar en porcentaje y de tal forma que la suma, el total de 100%. El total tiene que dar 100%. Entonces, para llegar a 100%, ¿cuánto le doy a conflictividad? ¿Cuánto le doy a insumos, acceso? ¿Cuánto le doy a esto? Lo que me importa para seleccionar el lugar. ¿Cuánto le dan a conflictividad? Voy a colocar aquí suma. ¿Qué peso le darían a la conflictividad? Conflictividad. ¿Es importante, no? Sí, sí es importante. ¿Cuánto le damos? Sobre 100. Yo opino que 60, 70. Uy, 60. A mí me parece muy alto. A ver, lo que pasa además, si le doy 60, los demás
tendrías, digamos así, ¿no? 35, licenciado. Porque recuerda que tenemos que llegar a 100. Entonces, la conflictividad es 6 veces más que la cercanía. Eso quiere decir la 60, ¿no? 60, 6 veces más que la cercanía, 12 veces más que el alquiler. Por ejemplo, su compañera dice 30, entonces tal vez 30 más razonable. Por ejemplo, ahí me parece importantísimo los costos, que pueda acceder a insumos más baratos. El alquiler debe ser terrible pagar. Prefiero un alquiler más barato. La seguridad me importa, así que no me saqué. Los ingresos de los comensales, sí, porque si tienen más ingresos probablemente, pero podría adaptar. Ya me pasa. Tengo que reducir algo de la ponderación. Tal vez el acceso. Los tres parecen accesibles. No estoy comparando cosas tan lejanas, pero me he pasado, ¿no? Entonces, algo tengo que bajar, tal vez a la conflictividad. ¿Se dan cuenta? En realidad, ya empiezo a discutir de la ponderación, porque ¿cuál de estos factores es el más importante? ¿Qué ajustarían? A ver. ¿Algo? Nada. Quizá la seguridad un 5% más. ¿Y dónde le bajamos? A la conflictividad. Y Ya, así puede ser un poco equilibrado. ya esa podría ser una opción. Entonces, de eso se trata. Tenemos que medir la ponderación, el peso que pueda tener cada una de estas variables para tomar definiciones, ¿no? Para poder escoger. En este caso estoy hablando de una microlocalización. Quiero es que un restaurante al interior de La Paz. No quiero ir a otro departamento, solo voy a ir a La Paz. Y estos factores son los más importantes. Algunos de estos factores probablemente sean más objetivos, ¿no? Por ejemplo, el costo puede ser objetivo, en el sentido de que yo podría preguntar en la cercanía cuánto cuesta el kilo de carne, por así decirlo. Sí. Y como sé cuánto cuesta el kilo de carne, tengo una apreciación en este caso más objetiva. En cambio, la conflictividad es una apreciación subjetiva, ¿no? Es una apreciación subjetiva que va a depender de los que están juzgando. Una vez que tenemos esto, comenzamos a asignar calificaciones. El rango de las calificaciones uno lo define. No hay, deberían ser, por supuesto, todas iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la calificación podría ser de 1 a 10. Entonces, podría decir, la calificación, vamos a calificar siempre de 1 a 10. Entonces, así ya no me complico mucho la vida. Y comienzo a calificar Miraflores. Miraflores versus Pérez Velasco versus Obrajes. ¿Dónde habrá menos conflictividad? Me parece Obrajes, ¿no? Obrajes, qué pena. Sí, obraje, licenciado. Entonces, tal vez en conflictividad, en Obrajes le doy Sí, licenciado. aunque ya han venido de marchar, o sea, tampoco está libre, pero yo le daría un 8, un 9 tal vez, ¿no? Probablemente Miraflores le daría un 7. A veces la Plaza Murillo, por ahí tal vez pueden moverse los marchistas, pero la Pérez Velasco seguro es un lugar sumamente conflictivo, le doy muy baja nota. La Pérez debe tener el menor conflictividad debe tener un 1. Recuerden que aquí mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Estoy calificando
voy a tomar la decisión de localización con quien tenga el puntaje mayor. Entonces, como voy a tomar una decisión de localización con el puntaje mayor, tengo que tener cuidado en eso aquí. Por eso lo estoy poniendo en medio Obrajes, no porque haya más conflictividad, sino porque es el que tiene menos conflictividad. Estoy yendo al revés, que es inverso. Mucho cuidado con eso, a veces uno se confunde. Y también, ojo, estoy yendo en orden cuando hago esto. El orden es, hago línea por línea. Hago la comparación entre los tres. No es que hago esto lleno primero esta columna, luego lleno. No, no. La idea es llenarlo en ese orden, en el orden que estoy haciendo. Cercanía a insumos. ¿Dónde están mis insumos para el restaurante? Para mí mis insumos están en las Rodríguez. En las Rodríguez creo que tengo que tener más variedad y más cerca. Más, menor precio, ¿no? En cuanto a variedad. No creo que los demás mercados tengan. Entonces, por ejemplo, ¿quién está más cerca de las Rodríguez? La Pérez. Sí, ¿no? La Pérez debe estar más cerca. Ya le doy un 9. ¿Quién le sigue? Miraflores, ¿no? Le doy un 7. Y tal vez Obrajes le doy un 5. Acceso. ¿Cuál tiene más acceso? La Pérez debe tener un super acceso por todo lado. Probablemente en acceso le doy 10 a la Pérez. A Miraflores le puedo dar un 8. Tal vez Obrajes un 7. Costo de los insumos. Costo de insumos. Ahora podría cambiar, ¿no? Para cambiar un poquito. Costo de los insumos cercanos, digamos. Aunque estoy pensando aquí, pensando un poco en voz alta, creo que la cercanía le daría más importancia. Y al costo de los insumos cercanos, 10, porque en realidad todo lo compraría de las Rodríguez, ¿no? Y solamente en casos de emergencias compraría algo cerca, digamos. Se me agotó el pollo y tengo que vender pollo, ya voy a comprar algo cerca. Pero trataría de llegar de la PES. Obrajes debe ser más caro, me imagino. Entonces, Obrajes tendría una menor nota. 6. La Pérez debe ser más barata, debe tener una mejor nota. 8. Y Miraflores debe estar bien, debe estar en un intermedio, un 7. Alquileres, ¿dónde será más caro? Ahora, en estos dos, como te digo, como les digo, puedo tener más objetividad, ¿no? ¿Por qué más objetividad? Porque podría basarme en datos reales. Voy y cotizo en los mercados, los insumos que me interesan. Entonces, no hay donde perderse. He ido a cotizar a los mercados. Pregunto el alquiler local de 100 metros cuadrados, ¿cuánto es el alquiler? Y entonces cotizo el alquiler. Y en base a esa cotización le doy una ponderación, no sé. Digamos que Obrajes me dice el costo del alquiler son 10.000 bolivianos. La Pérez me dice 12.000 y Miraflores me dice 9.000. Esta vez Miraflores más barato. Miraflores 9, la Pérez muy caro y Obrajes intermedio. La Pérez debe ser caro, me imagino el alquiler. Está demasiado lleno. Y luego la seguridad. ¿Dónde será más seguro? Me parecen mi Obrajes. ¿Coinciden? No. Sí, licenciado. Miraflores, he visto varios asaltos en Miraflores. Sinceramente, no me parece un barrio tan seguro. La Pérez tampoco. Tal vez la Pérez menos, ¿no? Ingresos de los comensales. Bueno, tal vez en Obrajes tienen más ingresos. Aunque eso
puede ser subjetivo. Estoy seguro que, por ejemplo, el alquiler de la Ceja del Alto debe ser más caro que todos estos lugares. Y los ingresos probablemente de los comerciantes deben ser también altos. Pero voy a asumir por ahora. Ahora, también puedo tener, vamos a verlo en nuestro estudio más adelante. No sé, no creo que mañana, sino el próximo miércoles, cuando volvamos a pasar clases después del examen. Recuerden, el examen lo vamos a dar el primer día que tengamos clase presencial, por si acaso. Comentario. El examen lo damos el primer día que tengamos clase presencial. Puede ser también más objetivo esto. Me refiero a más objetivo porque podríamos hacer una encuesta, podríamos tener datos de los ingresos de las personas cercanas. Podría tener más precisión. Por lo pronto voy a pensar que ellos tienen más ingresos. En la Pérez un poco menos, porque si bien tiene mucha gente, se concentra la gente en la Pérez para irse a sus lugares, entonces probablemente un 6. Y Miraflores un 7 o un 8. Ya está. Una vez que hemos hecho la calificación, hacemos la ponderación. Ojo, esta calificación del 1 al 10 yo la he puesto. En este caso ustedes podrían ponerla de 1 al 5 para que sea más fácil y haya menos categorías. Podrían ustedes variar. Ahora procedemos a la multiplicación. Voy a multiplicar el peso por la calificación. Multiplicar. Entonces aquí tengo 1,4. Y sigo multiplicando, ¿no? El peso por la calificación. Y hago la multiplicación. El peso por la calificación, del peso por la calificación. En todos lados son las multiplicaciones. Todas las multiplicaciones. Y aquí también hago lo mismo. Voy a multiplicar el peso por la calificación. Ahí tengo los. Bueno, ahora que tengo el Excel puedo multiplicar facilito. Aquí también multiplico la calificación por el peso. Y otra vez. Y luego lo que hago es sumo. ¿Pero qué voy a sumar? Voy a sumar la columna de ponderación. Voy a hacer control Z porque eso va con porcentaje. Voy a sumar normalmente. Suma. Sumo este. Sumo este. Sumo este. Y ahí ya voy a tener ya los totales. Aquí tengo los totales. ¿Y cuál lugar voy a elegir para poner mi restaurante? Aquel que tenga la ponderación más alta. Entonces elegimos price. De acuerdo a nuestro análisis cualitativo por puntos, tenemos que elegir obrajes. Vamos a ver este. Ahora puedo automatizar el Excel, ¿no? Solamente como estamos practicando el Excel, voy a hacer una cosita en Excel. Voy a colocar aquí el máximo, ¿ya? Y el máximo se coloca así. Max. ¿Cuál es el máximo? 7,6. Y ahora aquí puedo colocar el lugar. Vamos a colocar así. Solamente para practicar nuestro Excel. Digo, sí, ¿se acuerdan? Sí. 7,4 es igual
a 7,6. Entonces, Miraflores. No es coma. Ahora. Entonces, Miraflores. Coma. Sí. 7,6 es igual a 6,05. Entonces, Pérez Velasco. Cierro paréntesis. Ah, no, ahí nomás. Caso contrario, si no es ninguno de esos, obrajes. Ahí me dio obrajes. Oye, pero ya me lo calculo automáticamente, ¿no? Digamos que aquí le voy a aumentar la ponderación a 9. Ahora me da Miraflores. Eh, bueno, pero es una... Lo que acabo de hacer es una... No es mi... No es mi... No es una clase de Excel, ¿no? Es decir, pero les coloco para que ustedes tengan un poco más de posibilidades de trabajar cuando hagan esto en Excel. Lo guardaremos porque seguro van a querer el archivo, ¿no? ¿O no quieren? Sí, licenciado, por favor. Van a querer el archivo, así que lo vamos a guardar el archivo método cualitativo por puntos. Bueno, de esa manera es que nosotros seleccionamos un método cualitativo. Yo lo que les pediría es ahora, bueno, mañana vamos a hacer varios métodos más, pero quisiera que ustedes practiquen en sus grupos la elección de un lugar por el método cualitativo por puntos. Tienen que decirme qué lugar van a elegir para sus proyectos individuales. Eh, Como verán, este método es sencillo para tomar decisiones. Voy a entrar al examen. Bueno, preguntas, comentarios sobre el método. Preguntas sobre otra cosa, examen, alguna duda en general, no sé. Licenciado, Una los temas que pregunta. voy a tener, el examen es hasta donde ya nos había confirmado. Sí, voy a detener la grabación porque ya no tiene sentido. Sí, los temas son hasta el tema antes de localización. ¿O quieren localización más? No, no, mucho va a ser. Hasta antes de localización es sobre todo lo que hemos avanzado. Hay ejercicios de flujo de caja. Hay la parte de proyecciones, un poco de conceptos al inicio generales, todo un poco de datos. Esta parte lo dejaremos para el segundo semestre, para el segundo parcial. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tengo mensajes, no estoy viendo los mensajes. Monobloc. Ah, debe ser cuando estamos seleccionando el lugar, ¿no? Hoy acabo de ver, disculpa, Gabriela. Bueno, eh, si no hay preguntas, quedamos aquí. Por si acaso, en teoría, ustedes en teoría, con el Teams pueden ver las grabaciones, por si acaso. ¿Sí? Ustedes con su Teams pueden ver las grabaciones. No lo he estado yo descargando, pero eh, en el Teams, en algún lugar permite ver lo grabado.
Y justo ahorita lo he perdido. A ver, vamos a ver. No sé por qué no me lo... Ah, es que tengo que ir con esta cuenta. En algún lado, porque hace rato descargué ya una grabación, la grabación se queda ahí, miren. Ahí está, en el chat de la reunión se queda la grabación. Como estoy usando un solo link, aquí se está grabando las materias que he decidido grabar. En otras, si es una exposición, no voy a grabar. Eh, si es algo interesante, lo voy a grabar, entonces se queda grabado. En teoría pueden consultarlo también eso. De todas maneras, esta la voy a descargar a YouTube y la voy a subir a la plataforma, a nuestra plataforma virtual. Ahí voy a subir, ahí estoy subiendo. Ahí está, por si acaso. Está el plan de trabajo, las clases. Hoy es la clase de aquí hasta el link y he copiado también el link único. Este espero que sea nuestro único link para todas las clases. El que les he mandado va a ser el que vamos a usar siempre. Hoy está nuestro contenido y si grabo un videito lo voy a subir aquí. Bueno, sin más que decirles, bueno, quedamos aquí entonces. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Luis.